Cuando Adolf Hitler asumió el papel de canciller en enero de 1933, Alemania seguía estando sujeta al Tratado de Versalles, que había impuesto importantes limitaciones a las capacidades militares del país. Las secuelas de la derrota de 1918 habían relegado al ejército alemán, entonces conocido como el Reich, a un mero 100,000 hombres, sin tanques, artillería pesada, aviación de combate y con una marina restringida a pequeñas embarcaciones. La prohibición de un Estado Mayor General formal obligó a las estructuras de planificación militar a disfrazarse bajo diversos nombres, y la producción de armas estaba sujeta a una estricta vigilancia internacional. Sin embargo, incluso antes de la ascensión de Hitler al poder, existía una clara determinación entre los líderes militares y los sectores nacionalistas de superar estas limitaciones y reconstruir el potencial de guerra del país. Con la llegada del régimen nazi, la velocidad, la escala y la determinación política para transformar estas aspiraciones en acciones concretas experimentaron un cambio significativo. Durante los primeros meses de su mandato, Hitler presentó su llegada como el amanecer de una nueva era para Alemania, con propaganda que enfatizaba la recuperada fuerte liderazgo del pueblo y la necesidad del país de liberarse de la humillación impuesta por los vencedores de la Gran Guerra. Aunque Alemania aparentemente seguía respetando los términos del Tratado de Versalles, se tomaron medidas discretas para promover la remilitarización que se llevó a cabo bajo el disfraz de reformas administrativas y programas de obras públicas. El objetivo de estos primeros pasos era evitar conflictos directos con las potencias occidentales mientras se preparaba el terreno para una mayor expansión militar. La remilitarización clandestina no era un fenómeno completamente nuevo, ya que se habían mantenido vínculos secretos con la Unión Soviética desde la República de Weimar, lo que permitió realizar pruebas de armas en territorio ruso, lejos de la supervisión internacional. Sin embargo, bajo el gobierno de Hitler, estas prácticas se expandieron y se integraron en un plan coherente que vinculaba la reconstrucción económica con la preparación para la guerra. La creación de empleo en fábricas de armas y programas de obras públicas se presentó como una política social, pero en la práctica significaba el desarrollo de una infraestructura industrial lista para apoyar la producción militar. Un punto de inflexión llegó en 1935, cuando Hitler anunció abiertamente la introducción del servicio militar obligatorio, transformando el Reich en la Wehrmacht. El ejército se organizó en grandes divisiones y se inició la formación de unidades blindadas y motorizadas. Ese mismo año, la Luftwaffe, que ya se desarrollaba en secreto, se estableció oficialmente y se invirtieron grandes recursos en la creación de un sistema de aviación militar moderno. La Marina, aunque más limitada debido a razones presupuestarias y estratégicas, también comenzó un proceso de expansión con nuevos submarinos y planes para una flota de superficie más fuerte. El Heer, como se llamaba al ejército de tierra, fue el primero en expandirse, creciendo de los 100,000 hombres permitidos por Versalles a varios millones en solo unos pocos años. Se organizaron divisiones de infantería, panzer y motorizadas, lo que dio al ejército una mayor flexibilidad y movilidad que en la guerra anterior. Se reactivaron las escuelas de oficiales y se desarrollaron doctrinas que buscaban evitar la guerra de posiciones que había caracterizado al conflicto de 1914 a 1918. En los años previos a la guerra, surgió un nuevo concepto que enfatizaba la importancia de una victoria rápida y decisiva. Al frente de este movimiento se encontraba la Luftwaffe, bajo el liderazgo de Hermann Göring, que se convertiría en un símbolo prominente del creciente poderío militar de Alemania. Desde su creación, la Luftwaffe se centró en producir aviones de combate avanzados, como el Messerschmitt Bf-109,
bombarderos en picado como el Junkers 87 Stuka y bombarderos medios como el Heinkel 111. Estos aviones estaban diseñados no solo para igualar las capacidades de otras naciones, sino para inaugurar un nuevo estilo de guerra, en el que el poder aéreo apoyaría directamente a las fuerzas terrestres, atacando concentraciones enemigas y perturbando sus defensas. La Luftwaffe nunca estuvo destinada a operar como una fuerza estratégica independiente, sino como un componente integral de un plan de Blitzkrieg más amplio. Mientras tanto, la Marina alemana, enfrentando importantes limitaciones, especialmente en términos de número de barcos en comparación con la Marina Real Británica, optó por concentrar sus esfuerzos en desarrollar submarinos. Un acuerdo naval firmado con Gran Bretaña en 1935, aunque teóricamente limitaba el tamaño de la flota alemana, fue utilizado efectivamente como un pretexto para ampliar la construcción naval. El plan más ambicioso, conocido como Plan Z, preveía la construcción de grandes acorazados y portaaviones, aunque solo una parte de este programa había sido completada al estallar la guerra. Los submarinos, sin embargo, proporcionaban un medio de guerra asimétrica, capaz de amenazar las rutas de suministro enemigas en caso de conflicto. El desarrollo de este aparato militar estuvo acompañado de un marco doctrinal destinado a evitar los errores de la guerra anterior. Las experiencias de las trincheras y el estancamiento habían dejado a los oficiales alemanes con la convicción de que el próximo conflicto debía resolverse rápidamente y con el uso coordinado de todos los medios disponibles. Así, surgió el concepto de Blitzkrieg o guerra relámpago. Esto no era un plan codificado y establecido, sino un conjunto de principios que priorizaban la sorpresa, la velocidad y la coordinación entre fuerzas. El ejército debía penetrar las líneas enemigas con tanques y tropas motorizadas, mientras que la fuerza aérea destruía puntos clave y perturbaba las guardias enemigas. La infantería avanzaría entonces para consolidar las posiciones ganadas. Este enfoque combinado estaba diseñado para desestabilizar al enemigo desde el principio, negándole la oportunidad de reagruparse y organizarse. El Blitzkrieg marcó un alejamiento de la visión tradicional de la guerra de desgaste, que se basaba en la acumulación gradual de fuerzas para desgastar al enemigo. En su lugar, apuntaba a lograr un colapso rápido de la capacidad del enemigo para resistir, una estrategia que requería una planificación meticulosa, una logística eficiente y una coordinación sin precedentes entre ramas. En la segunda mitad de la década de 1930, el ejército alemán aún se encontraba en sus primeras etapas de formación, careciendo de numerosos recursos esenciales. Sin embargo, la doctrina que serviría como base para su desarrollo ya había comenzado a tomar forma. Hitler combinó estratégicamente un discurso público que enfatizaba la paz y una justa visión del orden internacional con una división práctica de todos los recursos estatales hacia el rearme. Para financiar este esfuerzo, se emplearon mecanismos financieros innovadores, como el billete MEFO, un billete de cambio emitido por una empresa ficticia. Esta ingeniosa ingeniería financiera permitió que la producción de armas se financiara sin aparecer en los presupuestos oficiales, lo que ocultaba el verdadero ritmo del rearme y mitigaba el riesgo de un colapso económico inmediato. En consecuencia, permitió una gran expansión militar. La organización de la economía se adaptó para satisfacer las necesidades del ejército, la industria pesada, la producción de acero y la investigación sobre nuevos combustibles y materiales sintéticos se pusieron bajo control estatal. La agricultura también se adaptó para estar en línea con las expectativas de autosuficiencia, con el objetivo de asegurar un suministro de alimentos estable en caso de guerra. El Plan de 4 años, lanzado en 1936,
fue la expresión más conspicua de esta política. Su objetivo principal era preparar a Alemania para la guerra a corto plazo, reducir la dependencia de las importaciones y garantizar la capacidad de sostener un conflicto prolongado. El mando militar alemán, aunque ocasionalmente escéptico sobre el ritmo impuesto por Hitler, se alineó gradualmente con estos objetivos. Los generales que habían experimentado la Primera Guerra Mundial entendían los riesgos de un conflicto prematuro. Sin embargo, la autoridad del régimen y los éxitos iniciales en la política exterior infundieron confianza en que Alemania podría enfrentar nuevamente a Europa. El ejército, que durante los años de Weimar había buscado mantener un perfil bajo, se convirtió en el pilar central de un Estado que se concebía a sí mismo como una comunidad militarizada. A nivel internacional, estas medidas generaron preocupación entre las potencias vecinas. Sin embargo, la política de apaciguamiento y el deseo de evitar una nueva guerra permitieron que Alemania continuara expandiendo sus capacidades sin encontrar oposición inmediata. Para 1939, la Wehrmacht se había convertido en una fuerza de varios millones de hombres, equipada con divisiones modernas, una gran fuerza aérea y una armada en expansión. Lo que había comenzado como un rearme disfrazado de programa social se había transformado en una máquina de guerra, lista para ser desplegada. El gran engaño del Reich, el pretexto para invadir Polonia y desencadenar la guerra, ya había tomado forma. Desde la primavera de 1939, el alto mando alemán no debatía si atacar Polonia, sino cuándo ocurriría el ataque. En abril, la planificación de una campaña decisiva contra el vecino del este comenzó a tomar forma concreta cuando Hitler emitió instrucciones para una acción rápida y decidida. El objetivo de esta campaña no era solo de naturaleza militar, sino que también apuntaba a imponer una solución definitiva al problema polaco, que el régimen percibía como tanto territorial como ideológico. Las directrices para esta operación eran claras: eliminar la capacidad defensiva de Polonia desde el comienzo, destruir sus estructuras administrativas y dejar claro de manera inequívoca que esto no era una campaña temporal ni una ocupación parcial. Para lograr esto, el ejército alemán requirió una organización meticulosa. A mediados del año, los planes habían sido finalizados para lo que se convertiría en la campaña más rápida que Europa había presenciado hasta entonces. Las fuerzas se concentraron en varios puntos estratégicos, con la Wehrmacht teniendo fuerzas abrumadoras a su disposición, incluyendo alrededor de 5 millones de hombres, casi 500 tanques y más de 2,000 aeronaves listas para participar en la ofensiva. Esta movilización incluía al Heer, la Luftwaffe y la Kriegsmarine, aunque esta última tuvo un papel más limitado debido a la naturaleza terrestre del conflicto. Los preparativos tácticos involucraron una fuerte coordinación entre las fuerzas terrestres y aéreas, con el concepto de Blitzkrieg, que ya había sido desarrollado en años anteriores, encontrando su primera aplicación práctica en esta operación. Aunque no era una doctrina formalmente establecida en ese momento, la idea de combinar ataques rápidos, profundos y bien sincronizados con un uso intensivo de la aviación era clave para la estrategia. Las divisiones Panzer, apoyadas por la aviación táctica, buscarían penetrar en el interior del país lo más rápido posible, evitando las líneas defensivas convencionales y sembrando confusión en la guardia enemiga. El régimen también preparó el aspecto de propaganda de la campaña, desplegando un aparato de propaganda semanas antes del ataque para justificar la acción. Se crearon mensajes que presentaban a Polonia como un posible agresor, y se exageraron los incidentes fronterizos para generar una atmósfera de amenaza inminente.
En las primeras horas del 1 de septiembre de 1939, una operación encubierta, conocida como el Incidente de Gleiwitz, fue llevada a cabo por fuerzas alemanas disfrazadas de nacionales polacos. Este ataque fingido a una estación de radio alemana fue presentado al mundo como una provocación polaca, proporcionando un pretexto inmediato para lanzar una ofensiva a gran escala. A las 4:45 a.m. el asalto comenzó, con la Luftwaffe bombardeando posiciones estratégicas dentro de Polonia, incluyendo aeródromos, centros de comunicaciones y almacenes militares. Casi simultáneamente, unidades terrestres cruzaron la frontera en múltiples puntos, empleando movimientos de envolvimiento dirigidos a desorganizar al enemigo desde el principio. Las divisiones Panzer avanzaron rápidamente, flanqueadas por infantería motorizada que aseguró las áreas conquistadas. El ataque fue implacable y dentro de días, las defensas polacas comenzaron a desmoronarse. Las fuerzas alemanas no se detuvieron a enfrentar puntos de resistencia. En lugar de eso, los rodearon y continuaron su avance hacia el interior, dejando la tarea de limpiar y consolidar a la guardia posterior. Esta estrategia permitió un avance continuo sin agotar las fuerzas en enfrentamientos prolongados. Las unidades polacas, a pesar de ofrecer resistencia en varios puntos, no pudieron coordinar efectivamente ni establecer una línea defensiva coherente. Además, la supremacía aérea alemana inhabilitó cualquier intento de reorganización o contraataque. Mientras tanto, dentro de Alemania, la propaganda difundió la idea de una operación preventiva, necesaria y justa. Se destacaron los abusos presuntamente cometidos por Polonia contra las minorías alemanas dentro de su territorio, y el Reich fue presentado como una víctima forzada a defenderse. Los discursos de Hitler repitieron esta narrativa, asegurando que todos los caminos diplomáticos habían sido agotados y que el ataque era una respuesta inevitable a las provocaciones polacas. Los noticiarios mostraban imágenes cuidadosamente seleccionadas de soldados sonrientes, columnas avanzando sin oposición y pueblos supuestamente recibiendo a las tropas alemanas. La coordinación entre las diversas ramas del ejército se afinó en tiempo real, con divisiones móviles comunicando su progreso y solicitando apoyo aéreo cuando encontraban resistencia. La precisión y rapidez de la máquina militar alemana permitieron que ésta superara las defensas polacas, sentando las bases para un conflicto más amplio que pronto envolvería a Europa. La Luftwaffe respondió rápidamente, eliminando obstáculos y permitiendo que el avance prosiguiera sin impedimentos. Este ritmo frenético no solo sorprendió a los polacos, sino también a los observadores internacionales. En un plazo breve de días, las fuerzas alemanas habían penetrado profundamente en territorio enemigo, rodeando Varsovia y otras ciudades clave. En el frente diplomático, Alemania había asegurado previamente que la Unión Soviética se abstendría de intervenir en favor de Polonia, gracias al pacto firmado en agosto entre las dos potencias. Oficialmente conocido como el Pacto de No Agresión, este acuerdo incluía cláusulas secretas relacionadas con la partición del territorio polaco. En virtud de este acuerdo, Hitler eliminó el riesgo de una guerra en dos frentes y podría centrarse exclusivamente en la campaña del Este. Además, estaba seguro de que Francia y Gran Bretaña no reaccionarían con fuerza, como había sido el caso en episodios anteriores. Sin embargo, el cálculo diplomático no fue enteramente correcto. El 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania, cumpliendo con sus compromisos con Polonia. A pesar de esta declaración, no se emprendió ninguna acción militar inmediata por parte de estas potencias. Durante semanas, se desencadenó la así llamada Guerra de Broma en el oeste, caracterizada por movimientos defensivos mínimos y combates insignificantes.
Esto permitió a Alemania continuar su ofensiva sin preocuparse por un segundo frente. Dentro del territorio alemán, la noticia de la guerra fue recibida con una mezcla de entusiasmo y resignación. La propaganda había preparado a la población, presentando el conflicto como una causa justa y necesaria. Muchos ciudadanos apoyaron la acción, convencidos de que era el único medio para resolver los problemas pendientes con Polonia. En consecuencia, se activaron las medidas de censura y control de la información para asegurar una narrativa unificada y suprimir las voces disidentes. Se promovieron valores como el sacrificio, la disciplina y el orgullo nacional, mientras que las bajas se minimizaron y los aspectos más duros del conflicto se ocultaron. La campaña fue breve pero intensa, con la Unión Soviética invadiendo Polonia Oriental el 17 de septiembre, cumpliendo así con su acuerdo con Alemania. Esto aceleró aún más la desintegración del ejército polaco, que ya se encontraba en retirada. A medida que el mes llegaba a su fin, las defensas de Varsovia finalmente se derrumbaron ante el implacable bombardeo y asedio, marcando un final conmovedor a una valiente resistencia. Las fuerzas polacas habían luchado con valentía en numerosas instancias, pero sus esfuerzos fueron finalmente abrumados por la tecnología superior y la capacidad organizativa del enemigo. A fines de septiembre, el paisaje europeo había sufrido una transformación significativa. Polonia había sido dividida entre Alemania y la Unión Soviética, y el mundo había entrado oficialmente en un estado de guerra. Para el régimen nazi, la campaña sirvió como una demostración contundente de efectividad militar, planificación estratégica y control político. Validó el modelo de guerra rápida, fortaleciendo la confianza del alto mando en futuras operaciones. Aunque el término Blitzkrieg aún no se había convertido en una palabra familiar para el público, su esencia había sido implementada con una eficiencia brutal. La experiencia en Polonia se convirtió en un paradigma a seguir, con generales estudiando meticulosamente cada detalle de la operación para refinar los mecanismos para futuras campañas. Las autoridades políticas destacaron los resultados como prueba de la superioridad del sistema alemán y se organizaron desfiles para celebrar la victoria. Se distribuyeron boletines que anunciaban el triunfo, y la figura del soldado alemán fue glorificada. El éxito inicial reforzó la idea de que el Reich tenía un destino expansionista inevitable y justificado, y que los obstáculos serían superados con la misma velocidad y determinación que en esta primera campaña. Así, desde la perspectiva alemana, comenzó un conflicto que aún no había revelado sus verdaderos colores, pero ya había expuesto la determinación de un régimen dispuesto a utilizar todos sus recursos para alcanzar sus objetivos. La invasión de Polonia marcó no solo el comienzo de la Guerra Mundial, sino también el punto de partida de una nueva forma de hacer la guerra, en la que la velocidad, la sorpresa y la propaganda eran tan cruciales como las armas. La estrategia militar alemana en 1940 se centró en aprovechar la velocidad y la coordinación como las herramientas principales para la victoria. Tras la campaña en Polonia, el ejército alemán dirigió su atención hacia el oeste con el objetivo de conquistar Francia y sus aliados a través de una ofensiva que rompía con los métodos tradicionales de guerra de desgaste. El concepto de Blitzkrieg, que ya había demostrado ser efectivo en Polonia, se aplicó ahora a una escala aún mayor y con una precisión que tomó a las potencias occidentales por sorpresa. La idea era simple pero devastadora, y su implementación cambiaría el curso de la historia. Mientras el ejército alemán se preparaba para lanzar su próxima campaña, el mundo contuvo la respiración, sin ser consciente de la magnitud del conflicto que estaba a punto de desencadenarse. El escenario estaba listo para una guerra que pondría a prueba la resolución de las naciones y los límites de la resistencia humana. En los primeros días de mayo,
Un momento crucial en la historia se desencadenó cuando el ejército alemán lanzó un ataque rápido y coordinado en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Estas naciones, estrechamente vinculadas a la maquinaria de guerra alemana, eran fundamentales en el plan para superar a las defensas francesas. La línea Maginot, construida meticulosamente por Francia para contrarrestar una invasión desde el este, resultó ineficaz cuando las fuerzas alemanas evitaron hábilmente el enfrentamiento directo. En su lugar, navegaron a través de las Ardenas, una región densamente forestada que se consideraba inadecuada para los movimientos de tropas en masa. Esta decisión estratégica resultaría crucial. Las divisiones Panzer alemanas crearon rápidamente brechas, empujando a las fuerzas aliadas hacia el norte y cortando sus líneas de suministro. Los Países Bajos, incapaces de soportar el ataque, sucumbieron al avance alemán implacable, acompañado de un intenso bombardeo, lo que llevó al colapso rápido del ejército holandés. El bombardeo de Rotterdam sirvió como una advertencia, y la amenaza de destrucción total forzó una rendición rápida. La velocidad de la ofensiva y la brutalidad de su impacto paralizó cualquier posibilidad de una respuesta coordinada. Bélgica, que también había intentado mantener su neutralidad, fue abrumada de manera similar. Las fuerzas belgas, británicas y francesas intentaron establecer una línea defensiva, pero las maniobras bien calculadas de los alemanes, respaldadas por una movilidad sin precedentes, las envolvieron antes de que pudieran solidificar su posición. La operación más decisiva fue el avance a través de Sedan, donde los alemanes cruzaron con éxito el río Mosa, superando las defensas francesas. Una vez lograda esta travesía, las divisiones acorazadas lanzaron un empuje hacia el Canal de la Mancha, circundando a las fuerzas aliadas en Bélgica y el norte de Francia. La velocidad del movimiento dejó a los comandantes aliados con poco tiempo para reagruparse, lo que resultó en un colapso de la moral y la estructura de mando. Dunkerque emergió como la única ruta de escape a medida que las fuerzas británicas y una parte del ejército francés se encontraban atrapadas contra la costa. Se organizó una evacuación de emergencia. Aunque los alemanes podrían haber sellado el cerco, se detuvieron brevemente, como lo dictaba su alto mando, lo que permitió que cientos de miles de soldados aliados escaparan por mar. Esta pausa táctica sigue siendo un tema de debate, pero no alteró la trayectoria general de la campaña. Francia se quedó dividida, sus fuerzas abrumadas, a medida que se desencadenaban las consecuencias de la estrategia alemana. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban con una velocidad sin precedentes, el gobierno de Francia se derrumbó bajo la presión. La ciudad de París fue ocupada sin una resistencia prolongada, y para junio el país había solicitado un armisticio. Desde una perspectiva militar, la victoria fue completa, lograda con una rapidez que contrastaba notablemente con los recuerdos de la Primera Guerra Mundial. El éxito de la Blitzkrieg fue multifacético, extendiéndose más allá de los triunfos operacionales al ámbito de la propaganda dentro de Alemania. El régimen aprovechó esta victoria para reforzar la imagen de la invencibilidad del nuevo ejército alemán y la superioridad del sistema nacionalsocialista. Imágenes del desfile en París y reportes de los avances se transmitieron ampliamente por la radio y en noticieros, presentando a Hitler como un líder brillante que había superado a las potencias anteriores, mientras que los generales eran presentados como héroes nacionales. Esta narrativa fortaleció la cohesión interna del país. Para una población que aún estaba sufriendo los recuerdos de la derrota en la Gran Guerra y las humillaciones del Tratado de Versalles, este momento se experimentó como una venganza histórica. La moral se elevó a niveles sin precedentes y la confianza en el liderazgo político y militar
se consolidó. La idea se arraigó de que el Reich podría prevalecer en Europa a través de una combinación de fuerza, velocidad y determinación. En el nivel militar, la campaña sirvió como una validación completa del modelo alemán. Las unidades blindadas que operaban en conjunto con la aviación y con un apoyo logístico eficiente demostraron que la guerra podía resolverse en semanas en lugar de años. La Luftwaffe desempeñó un papel fundamental, debilitando a las fuerzas enemigas y facilitando los movimientos terrestres. Los comandantes alemanes observaron con satisfacción cómo su doctrina se implementaba con precisión y eficacia. El mando unificado, la sorpresa táctica y la movilidad fueron factores decisivos. El enemigo, atrincherado en estrategias defensivas rígidas y estructuras de mando lentas, no pudo adaptarse al ritmo de la ofensiva. Esta diferencia en el enfoque marcó el resultado de la campaña. Los informes de prensa destacaron la habilidad técnica y la valentía de los soldados alemanes sin profundizar en el nivel de coordinación requerida. Los errores cometidos y las oportunidades perdidas, como en Dunkerque, también se omitieron de estos informes, presentando una narrativa de éxito ilimitado. Todo se desarrolló como parte de una secuencia meticulosamente calculada, con la claridad cristalina de lo nativo. El nuevo ejército alemán revitalizado y profesionalizado parecía invencible. Las ciudades alemanas estallaron en celebraciones jubilosas, con desfiles, discursos y una sensación de exaltación a nivel nacional que dejó los años de crisis firmemente en el pasado. Un renovado sentido de poder se había consolidado, con la convicción de que la historia se estaba escribiendo con éxito y de que la nueva Alemania había superado completamente su pasado reciente. El alto mando alemán, por su parte, extrajo conclusiones muy concretas de estos acontecimientos. El éxito de la Blitzkrieg se consideró una fórmula repetible, más que una excepción afortunada. Este optimismo influyó directamente en la planificación de operaciones posteriores, ya que se asumió que, aplicando la misma lógica, cualquier frente podría colapsar bajo la presión adecuada. Esta confianza inquebrantable en la superioridad táctica resultaría ser un factor determinante en decisiones futuras, tanto en el este como en otras partes. La campaña francesa no solo expandió el control territorial del Reich, sino que también transformó la percepción del conflicto. Para muchos dentro del régimen, esta victoria confirmó la idea de que el destino de Europa estaba en manos alemanas y de que la velocidad y la voluntad eran suficientes para derrotar a cualquier enemigo. La moral del ejército estaba en un máximo histórico, ya que la experiencia de una campaña tan exitosa, rápida y aparentemente limpia contrastaba marcadamente con los recuerdos del conflicto anterior en el que cada metro de terreno se había pagado al costo de miles de vidas. Ahora, las divisiones regresaban como victoriosas, admiradas y decoradas. La realización de que este nuevo tipo de guerra podía imponerse sin lágrimas y sin temor reforzó tanto la estructura de mando interna como la confianza del liderazgo político. Esta euforia colectiva, construida sobre una victoria relámpago, consolidó el mito de la invencibilidad. Desde un punto de vista logístico, el éxito también se interpretó como prueba de que el sistema de guerra alemán podría operar eficientemente más allá de sus fronteras. Los suministros, las reparaciones de equipo y el movimiento continuo de tropas funcionaron sin interrupción, un logro significativo. La idea de que el Reich podría sostener operaciones prolongadas siempre y cuando mantuviera el control del ritmo ofensivo había calado hondo. Una visión unificada era compartida por el ejército, la población y los líderes, creando un sentido de cohesión y propósito. La estrategia, en lugar, había dado como resultado el éxito y parecía que la guerra podía ganarse. Este consenso interno fue aún más alimentado por la propaganda,
que no permitía ninguna oportunidad para la duda o la incertidumbre. Todas las indicaciones apuntaban hacia una expansión continua, y cada paso dado en 1940 parecía confirmar que la combinación de determinación política, capacidad técnica y doctrina ofensiva era suficiente para conquistar Europa. La realidad de tales victorias rápidas, logradas con relativamente poca resistencia aparente, había emboldado tanto al mando como al pueblo. Como resultado, al final de ese año, Alemania estaba en la cúspide de su confianza. El mito de la Blitzkrieg, ahora respaldado por hechos, había llegado a definir el curso del conflicto y establecer el tono de lo que estaba por venir. Sin embargo, la situación estaba a punto de volverse más compleja. El intento fallido de someter a Inglaterra desde el aire marcó un punto de inflexión. Después de las rápidas victorias alemanas en Europa Occidental, Hitler ordenó al ejército que preparara un plan para invadir el Reino Unido, una operación bautizada como León Marino. Esto se esperaba que fuera una continuación natural del éxito logrado en Francia. Sin embargo, el escenario esta vez era diferente. No era una ofensiva terrestre inmediata, sino una invasión que requería dominar primero el espacio aéreo y marítimo. El mando alemán era bien consciente de que no podía desembarcar tropas en suelo británico sin neutralizar primero a la Royal Air Force. Por lo tanto, el alto mando ordenó a la Luftwaffe que eliminara completamente la capacidad de defensa aérea del Reino Unido antes de establecer una fecha definitiva para el desembarco. La Luftwaffe, con su amplia experiencia de campañas anteriores, estaba convencida de que lograría sus objetivos sin dificultades importantes. Al comienzo de la ofensiva aérea, se centraron en bombardear objetivos militares como aeropuertos, estaciones de radar y líneas de comunicación. Este enfoque estaba diseñado para incapacitar la capacidad de la RAF para responder de manera efectiva, allanando el camino para la invasión que estaba por venir. En el verano de 1940, se puso en marcha una campaña sistemática para debilitar las defensas británicas. Los ataques, que comenzaron en julio, ganaron intensidad en agosto, con cientos de salidas cruzando el canal lanzadas diariamente para atacar las islas. Sin embargo, los británicos habían diseñado una red de defensa más robusta de lo que los alemanes habían anticipado. Además de poseer un sistema de alerta temprana avanzado, los pilotos británicos tenían la ventaja de operar en proximidad a sus bases, mientras que los alemanes se veían obligados a volar distancias largas, lo que limitaba su tiempo de combate. La superioridad táctica alemana, que había sido efectiva en campañas terrestres, no se traducía fácilmente en combate aéreo. Aunque la Luftwaffe contaba con un gran número de aviones, sus bombarderos eran lentos y vulnerables. Los cazas encargados de escoltarlos tenían un alcance limitado, lo que a menudo los hacía incapaces de acompañar a los bombarderos hasta el final de su vuelo. Esto exponía a los bombarderos a ataques de los cazas británicos, que capitalizaban esta debilidad para derribar un número significativo de aviones enemigos. No desanimados por sus pérdidas, los alemanes persistieron con su ofensiva, modificando su estrategia y cambiando objetivos. Durante varias semanas, lanzaron intensos ataques a instalaciones de defensa, con el objetivo de deshabilitar las defensas británicas. Posteriormente, se centraron en destruir aeródromos, buscando dejar a la Fuerza Aérea Real incapaz de responder. A medida que la Fuerza Aérea Real continuaba resistiendo más tiempo del esperado, la Luftwaffe adoptó un nuevo enfoque. A principios de septiembre, los bombardeos se dirigieron hacia las principales ciudades, particularmente Londres. Esta decisión no fue impulsada únicamente por la necesidad militar. El objetivo era sembrar el miedo, quebrar la moral de la población y forzar una rendición. Sin embargo, esta nueva táctica
no logró alcanzar sus objetivos previstos. Aunque resultó en destrucción y víctimas civiles, la resistencia británica no se rindió. Por el contrario, la población se adaptó a los ataques y la propaganda británica fortaleció el espíritu colectivo. Las autoridades distribuyeron máscaras de gas, organizaron refugios y establecieron sistemas de evacuación para niños, mientras que la nación se unía en la adversidad. La campaña alemana, diseñada para aplastar la voluntad británica de resistir, finalmente no logró alcanzar su objetivo. La resistencia y la determinación del pueblo británico, combinadas con la eficacia de sus sistemas de defensa, demostraron ser un obstáculo significativo para las fuerzas alemanas. A medida que la batalla por la supremacía aérea continuaba, el resultado permanecía incierto, con ambas partes sufriendo grandes pérdidas. El curso de la guerra sería determinado por la capacidad de cada nación para adaptarse y responder a las circunstancias cambiantes a medida que la lucha por el control de los cielos se intensificaba. A medida que los pilotos británicos continuaban chocando con los alemanes, a menudo mantenían la ventaja en términos de números, fortalecidos por su conocimiento íntimo del terreno y una robusta red de apoyo. El alto mando alemán, sin embargo, estaba comenzando a expresar dudas sobre la eficacia de sus acciones, ya que la falta de resultados claros comenzaba a erosionar su confianza. Inicialmente, habían estado seguros de una victoria aérea rápida, pero a medida que pasaban las semanas, su optimismo comenzaba a disminuir. Las pérdidas de aeronaves eran cada vez mayores, y a pesar de sus mejores esfuerzos, la producción no podía mantener el ritmo con el desgaste. Además, los pilotos experimentados se estaban volviendo cada vez más escasos. En marcado contraste, la Fuerza Aérea Real era capaz de reemplazar sus aeronaves más rápidamente, gracias a su bien adaptado sistema industrial y la ayuda externa. Los cazas británicos, como el Spitfire y el Hurricane, demostraron ser efectivos, y los escuadrones fueron rotados para evitar el agotamiento. La situación se volvió aún más tensa a medida que los informes de inteligencia comenzaron a revelar que la ofensiva aérea no estaba logrando alcanzar sus objetivos declarados. Las instalaciones de defensa británicas clave seguían operativas, los aeropuertos estaban siendo reparados rápidamente y la producción de aeronaves no se había detenido. En lugar de debilitar a la RAF, la campaña parecía estar fortaleciendo su determinación. Esta realidad obligó a las autoridades alemanas a reconsiderar la factibilidad de una invasión terrestre. Aunque la Operación León Marino no fue oficialmente cancelada, se pospuso indefinidamente, y las unidades asignadas comenzaron a ser redesignadas para otras tareas. Hitler, quien hasta entonces había estado confiado en un resultado favorable, aceptó que el Reino Unido no caería a través de una ofensiva aérea rápida. El fracaso tuvo un impacto profundo en la percepción doméstica del conflicto. En Alemania, la propaganda había sido encargada de presentar los avances militares como inevitables, con cada victoria aclamada como prueba de superioridad nacional. La ofensiva contra el Reino Unido se presentó como un paso más hacia la consolidación del nuevo orden europeo. Sin embargo, cuando se hizo claro que el objetivo no se lograría, el tono comenzó a cambiar. Las comunicaciones oficiales redujeron la atención a la campaña en Inglaterra y comenzaron a destacar otros asuntos, alterando sutilmente la narrativa para acomodar las circunstancias cambiantes. El pueblo alemán, que había sido llevado a esperar una victoria rápida y decisiva, ahora se enfrentaba a la realidad de un conflicto prolongado e incierto. Mientras que el ejército alemán luchaba por aceptar su fracaso, el pueblo británico, por otro lado, se vio galvanizado por su resistencia y determinación, su resolución fortalecida por el conocimiento de que habían resistido la tormenta. A medida que el sonido nativo del inminente declive de Britania comenzó a desvanecerse,
el enfoque de los medios se desplazó hacia la presentación de las campañas de bombardeo como una forma de castigo o un bloqueo prolongado. Este cambio sutil pero notable no escapó a la atención de la población, que se había acostumbrado a una narrativa de progreso continuo. Detrás de las escenas, el mando alemán buscaba identificar las razones detrás de su fracaso. Algunos lo atribuyeron a condiciones climáticas adversas, mientras que otros señalaron la falta de coordinación entre las ramas de las Fuerzas Armadas. La crítica también surgió respecto a la estrategia adoptada por Göring, quien había prometido inicialmente que la Luftwaffe lograría el control total de los cielos sin necesidad de apoyo naval. Sin embargo, su confianza en las habilidades de sus pilotos y aviones no se reflejó en los resultados. Como resultado, las divisiones dentro del liderazgo militar comenzaron a surgir, a pesar de la experiencia ganada en campañas previas. Esto marcó la primera instancia en que el ejército alemán no había logrado inmediatamente sus objetivos. El conflicto aéreo con el Reino Unido resultó ser un punto de inflexión, ya que no detuvo la máquina de guerra alemana, pero reveló que había límites a su avance. El fracaso en los cielos británicos también tuvo importantes consecuencias técnicas. Los comandantes comenzaron a evaluar el diseño de las bombas, buscando modelos con mayor alcance y capacidad defensiva. Los sistemas de escolta, la coordinación entre escuadrones y la logística de suministros fueron todos evaluados. En paralelo, los planes alternativos para futuras campañas comenzaron a tomar forma. Las autoridades reconocieron que ya no podían depender exclusivamente de una sola táctica o tipo de arma. Aunque la Blitzkrieg había demostrado ser eficaz en tierra, requería adaptaciones en el aire que no habían sido anticipadas. La experiencia británica demostró que un enemigo con buena preparación técnica y la voluntad de resistir podía alterar el curso de la guerra. Otro aspecto importante fue la respuesta de la población alemana. Aunque carecían de información completa sobre los resultados, estaba claro que algo había cambiado. La suspensión indefinida de la invasión terrestre y el creciente silencio en los medios generaron incertidumbre. A medida que la gente alemana luchaba por entender la nueva realidad, sus líderes se vieron obligados a confrontar la posibilidad de que su estrategia militar podría no ser infalible. La guerra aérea con Britania había expuesto vulnerabilidades que necesitaban ser abordadas para lograr futuros éxitos. Esta comprensión marcó un importante cambio en el enfoque alemán hacia la guerra, ya que comenzaron a adaptarse y evolucionar en respuesta a los desafíos planteados por sus enemigos. Las consecuencias de este cambio serían de gran alcance, influyendo en el curso de la guerra y el destino de la nación alemana. A medida que el conflicto se prolongaba, una sensación de intranquilidad comenzó a filtrarse en el ánimo de aquellos que intentaban mantener la moral con habladurías de una victoria futura o una solución diplomática. Por primera vez desde el comienzo del conflicto, surgieron susurros de duda sobre la infalibilidad del liderazgo. Algunos comenzaron a cuestionar si el Reino Unido resultaría ser un obstáculo más formidable de lo inicialmente anticipado. Estas preocupaciones, aunque no expresadas abiertamente, señalaron que el entusiasmo inicial se estaba desvaneciendo gradualmente para dar paso a una evaluación más medida. A medida que pasaba el tiempo, el conflicto con el Reino Unido se fue desvaneciendo en el trasfondo, con las prioridades estratégicas cambiando para centrarse en otros frentes. Sin embargo, la batalla aérea dejó una marca indeleble en el liderazgo militar, sirviendo como una dura lección sobre las limitaciones de la aviación, la importancia de la logística y la capacidad de adaptación del enemigo. A pesar de los esfuerzos del mando alemán por presentar la campaña como un éxito parcial, en realidad constituyó un contratiempo significativo. El fracaso para derrotar a la Fuerza Aérea Real y allanar el camino para una invasión directa impidió que el Tercer Reich
consolidara su dominio sobre Europa Occidental. La Batalla de Inglaterra representó un episodio crucial en el que la estrategia aérea reveló sus debilidades. A diferencia de las ofensivas terrestres, donde la conquista de territorio ofrecía resultados tangibles, la guerra aérea dependía de una interacción intrincada de coordinación, timing y respuesta del enemigo. La Luftwaffe descubrió que poseer más aviones o mayor experiencia no era suficiente, más bien la confluencia de factores técnicos, tácticos y humanos determinó finalmente el resultado. Los británicos lograron mantener el control de su espacio aéreo, soportar la presión y preservar sus capacidades operativas. En consecuencia, el plan más ambicioso de Hitler hasta la fecha, conquistar el Reino Unido, no se haría realidad. La ofensiva aérea contra Inglaterra no solo marcó un contratiempo estratégico, sino también la primera vez que la máquina militar alemana se encontró con un obstáculo que no podía superar dentro del marco de tiempo esperado. Las reverberaciones de esto fueron evidentes en el rediseño de planes, la reorientación de recursos y la percepción interna del conflicto. Se hizo claro que la guerra no se desarrollaría tan rápidamente ni de manera tan unilateral como se había imaginado. Este episodio crucial demostró el poder de la resistencia coordinada, apoyada por tecnología suficiente y moral inquebrantable para detener a un enemigo que parecía insuperable. La experiencia de aquel verano marcó un cambio significativo en el momentum del conflicto. Aunque el Reich continuó avanzando en otros frentes, ya no lo haría con la misma seguridad de una victoria inmediata. La invasión, que prometía ser el golpe decisivo, codificada como Operación Barbarroja, llevaba tiempo en preparación. Incluso antes de la caída de Francia, Hitler había expresado su intención de lanzar una nueva campaña hacia el este en círculos cerrados. En sus cálculos estratégicos, un enfrentamiento con la Unión Soviética no era una posibilidad remota ni una respuesta a provocaciones externas, sino un paso necesario para asegurar el espacio vital que Alemania, bajo la ideología del régimen, estaba destinada a conquistar y dominar. Esta noción arraigada se basaba profundamente en los conceptos de Lebensraum y anticomunismo. El este, habitado por eslavos considerados racialmente inferiores, debía ser sometido, sus recursos apropiados y sus tierras colonizadas. El comunismo soviético, a su vez, representaba no solo una ideología rival, sino también un enemigo existencial que debía ser erradicado desde sus raíces. La planificación sistemática para esta operación comenzó en el verano de 1940, a pesar de que Gran Bretaña permanecía invicta y era un asunto militar sin resolver. El alto mando comenzó a preparar planes para una invasión de la Unión Soviética. En diciembre de aquel año, Hitler firmó la Directiva número 21, conocida como Operación Barbarroja. Las instrucciones eran claras. El Wehrmacht debía estar listo para lanzar una ofensiva en el este para el 15 de mayo de 1941. La campaña se concibió como una guerra rápida, decisiva y devastadora, similar a las campañas anteriores en el oeste, pero a una escala mucho mayor. El despliegue logístico era inmenso, con 3 grandes grupos de ejército responsables de avanzar a lo largo de un frente que se extendía casi 3,000 kilómetros. A medida que las fuerzas alemanas comenzaron a movilizarse, su estrategia se volvió clara. El grupo de ejércitos norte avanzaría hacia Leningrado, el grupo de ejército centro se dirigiría hacia Moscú y el grupo de ejército sur avanzaría hacia Ucrania. Estos grupos fueron reforzados por fuerzas auxiliares de naciones aliadas como Rumania, Finlandia y Hungría, formando la mayor operación militar que el mundo había visto. Más de 3 millones de soldados alemanes fueron desplegados acompañados de cientos de miles de caballos y miles de tanques, cañones y vehículos de todo tipo.
Los preparativos se llevaron a cabo bajo un velo de secreto parcial, pero la gran escala del movimiento de tropas no pasó desapercibida. A pesar de esto, el gobierno soviético no respondió de inmediato, posiblemente confiando en el pacto de no agresión firmado en 1939. El 22 de junio de 1941, en las primeras horas de la mañana, la invasión se lanzó oficialmente. Las tropas cruzaron la frontera oriental sin una declaración previa de guerra. La artillería pesada y la aviación comenzaron una serie de ataques aéreos simultáneos contra los aeropuertos soviéticos, centros de mando y depósitos. La Luftwaffe destruyó con éxito un número significativo de aviones enemigos en tierra durante las primeras horas, asegurando la superioridad aérea alemana en casi todos los sectores. A medida que los tanques y las unidades motorizadas avanzaban, las divisiones de infantería seguían detrás, asegurando los territorios ocupados. La sorpresa fue total, pillando al ejército rojo desprevenido. Pobremente preparados y desorganizados, las fuerzas soviéticas ofrecieron poca resistencia efectiva en los primeros días. Muchas unidades fueron rodeadas y destruidas antes de que pudieran siquiera reaccionar. Las líneas de comunicación se derrumbaron y el caos se extendió por la cadena de mando. En cuestión de semanas, los alemanes habían penetrado cientos de kilómetros en territorio soviético, capturando a decenas de miles de prisioneros. Ciudades y pueblos cayeron uno tras otro. El grupo de ejércitos norte avanzó rápidamente hacia el Báltico, capturando Riga y acercándose a Leningrado. El grupo de ejércitos centro llevó a cabo la mayor bolsa de destrucción en Bielorrusia, alrededor de Minsk, y más tarde en Smolensk. El grupo de ejércitos sur, a pesar de enfrentar dificultades significativas debido a la geografía y la resistencia, logró avanzar a través de Ucrania y acercarse a Kiev. La velocidad y la escala de la invasión dejaron a las fuerzas soviéticas aturdidas, luchando por responder al avance implacable alemán. Desde von Berlín, el régimen exudaba una aura de confianza inquebrantable. La maquinaria de propaganda producía una imagen de una dominación inflexible, presentando la campaña como otro testimonio de la invencibilidad de la Wehrmacht. Esta era una cruzada contra el bolchevismo, una misión para llevar la civilización al este y una medida preventiva necesaria. Los informes oficiales destacaban la impresionante cantidad de prisioneros capturados, la velocidad relámpago del avance y la aparente debilidad del enemigo. Se afirmaba que el colapso total de la Unión Soviética estaba a solo unas semanas de distancia. Los mapas en la prensa y los medios de radio mostraban los territorios en expansión bajo el control alemán, mientras que los comunicados del alto mando proclamaban victorias incesantes. La población alemana recibió estos mensajes con una mezcla de entusiasmo, alivio y una cierta sensación de inevitabilidad histórica. Para muchos alemanes, la guerra en el este no era simplemente una continuación de los conflictos pasados, sino una lucha definitiva. Dentro del alto mando, sin embargo, existía una perspectiva más matizada. Aunque en general prevalecía un panorama optimista, algunos oficiales expresaron sus dudas sobre la capacidad logística para mantener el impulso ofensivo a lo largo de un frente tan vasto. Las dificultades de suministro, el desgaste de los vehículos y la necesidad de asegurar las líneas de abastecimiento eran preocupaciones constantes. La velocidad del avance era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor riesgo. Cada kilómetro ganado distanciaba a las unidades de sus centros de suministro, complicando aún más las ya precarias líneas de comunicación y abastecimiento. Además, la resistencia soviética, inicialmente caótica, comenzaba a coalescer en ciertos sectores. En puntos específicos a lo largo del frente, las tropas enemigas
ofrecían una defensa más cohesiva, frenando el avance del titán alemán. A pesar de estas indicaciones de un posible cambio en el panorama, los números seguían siendo asombrosos durante los primeros meses de la campaña. Más de 500.000 de soldados soviéticos fueron capturados en grandes bolsas como Minsk, Smolensk y Uman. El territorio bajo control alemán se expandía rápidamente, mientras que las divisiones Panzer creaban brechas profundas en las líneas enemigas, rodeando grandes contingentes y precipitando constantes avances. El comando alemán estaba convencido de que unos pocos golpes decisivos más serían suficientes para forzar la caída de Moscú y desintegrar efectivamente la estructura de mando soviética. La estrategia permaneció basada en el supuesto de una guerra rápida, con objetivos militares que tenían prioridad sobre la ocupación sistemática del territorio. A lo largo de las semanas siguientes, la situación continuó favoreciendo a los invasores. El frente se expandió constantemente hacia el este, ya que las tropas alemanas llegaron al Nevá, el Dnieper y otras líneas naturales cruciales. Unidades de ingeniería especializadas construyeron puentes y repararon ferrocarriles para facilitar el avance, lo que permitió a los invasores penetrar más profundamente en el territorio soviético. Las ciudades que habían caído en manos de los alemanes a menudo se encontraban parcialmente evacuadas, lo que era un testimonio del miedo que se había extendido entre la población local. Aunque las normas de ocupación estaban marcadas por una hostilidad ideológica, el enfoque del mando militar permaneció fijo en asegurar el territorio y avanzar. La narrativa heroica triunfante permaneció intacta, con la idea de una máquina militar alemana imparable continuando ganar tracción. En Berlín, las declaraciones públicas de Hitler reflejaban su convicción inquebrantable de que la campaña estaba cerca de su culminación. La idea de que la Unión Soviética era un coloso con pies de barro parecía estar confirmada por la falta de una defensa efectiva, ya que el ejército soviético luchaba por montar una respuesta creíble al ataque alemán. Durante estos primeros meses, el mensaje de que el comunismo sería erradicado y que la historia era testigo de una transformación fundamental del continente se enfatizó incansablemente. La máquina de propaganda intensificó su actividad, presentando a los soldados como heraldos de una nueva era. Las imágenes de los noticieros mostraban tanques cruzando llanuras interminables, banderas alemanas ondeando en aldeas lejanas y mapas que mostraban la línea del frente moviéndose constantemente hacia Moscú. El sentimiento en Alemania era, en su mayoría, de confianza ilimitada. La población, acostumbrada a escuchar noticias buenas durante casi 2 años, asumió que esta nueva campaña sería otra demostración de superioridad. Las cifras presentadas en los comunicados alimentaron esta percepción, ya que cada boletín informaba de miles más de prisioneros, ciudades capturadas y nuevas avanzadas. Los carteles y publicaciones retrataban al Ejército Rojo como una fuerza desorganizada, arcaica y poco respondiente. Incluso aquellos que albergaban dudas personales sobre la duración del conflicto prefirieron no expresarlas abiertamente, optando en su lugar por mantener una fachada de optimismo y confianza frente a la abrumadora evidencia del poder militar alemán. El deseo colectivo de victoria, combinado con la presión social y la censura, mantuvo la cohesión del discurso oficial. A medida que las tropas continuaban su avance en la vasta extensión del territorio soviético, el objetivo estratégico de alcanzar Moscú antes del invierno permaneció como una prioridad. El avance persistió, sin cesar, a pesar de la emergencia de obstáculos cada vez mayores, y la convicción de que la victoria estaba cerca continuó prevaleciendo entre el alto mando. Las decisiones se tomaron con la idea de una campaña corta, sin considerar escenarios prolongados, y la posibilidad de una guerra de desgaste no fue anticipada.
La convicción prevaleciente era que la URSS colapsaría, al igual que otros países lo habían hecho en el pasado. El mensaje era claro: la Operación Barbarroja se presentaba como una empresa lógica, inevitable y justificada. La propaganda no dejó espacio para la ambigüedad, presentando el conflicto como una lucha por la supervivencia de Alemania contra un enemigo ideológico, racial y militar. Cada paso hacia el este era, en este relato, una afirmación del destino nacional. El esfuerzo de guerra se presentaba como nacional, planificado y exitoso. Sin embargo, la realidad del frente, con todas sus complejidades, aún no había transformado este relato dominante. Entre el barro y la muerte que caracterizaban el frente oriental, se desplegó la outlines de la guerra. Desde el momento en que el ejército alemán cruzó la frontera soviética, los soldados comenzaron a enfrentar condiciones radicalmente diferentes a las experimentadas en campañas anteriores. El espacio era inmenso, los caminos imposibles, y la naturaleza no mostró piedad. A medida que viajaban más profundamente en el territorio soviético, la realidad diaria del frente oriental se volvió cada vez más hostil. La fatiga se acumulaba no con el paso de los días, sino con cada metro recorrido. El barro que se pegaba a sus botas parecía nunca secarse, y sus uniformes, desgastados por el uso continuo, ya no ofrecían protección contra la humedad o el viento cortante. Las duras condiciones erosionaron la resistencia física y mental de los soldados, poniendo a prueba su capacidad de resistencia de maneras que ellos nunca habían experimentado antes. El objetivo lejano de alcanzar Moscú parecía retroceder con cada paso, a medida que el entorno despiadado y el avance incansable exigían un alto precio a las tropas. A pesar de la propaganda, que presentaba una victoria rápida y decisiva, la realidad de la guerra estaba comenzando a imponerse lentamente, amenazando con desmantelar el relato cuidadosamente elaborado de un ejército triunfante e invencible. Las condiciones de la trinchera comenzaron con el barro incansable y el frío amargo. Los soldados se vieron obligados a pasar las noches en campos abiertos o entre las ruinas de casas destruidas, sin saber qué les depararía el día siguiente: un enfrentamiento, un bombardeo, una retirada apresurada o simplemente otra larga marcha hacia ninguna parte. Las provisiones, calculadas con optimismo, pronto resultaron insuficientes. Muchos soldados tuvieron que depender de los suministros locales, que eran escasos o ya habían sido agotados. Las cocinas de campo luchaban por mantener el ritmo con las tropas avanzadas, y el hambre se convirtió en una compañera constante, ocasionalmente aliviada por el robo, la caza o un descubrimiento afortunado. Las cartas enviadas a casa insinuaban el deterioro físico, describiendo cuerpos exhaustos, estómagos vacíos y días sin una comida caliente. El frío era omnipresente, penetrando en todos los aspectos de sus vidas. Las mantas ofrecían poco calor, y los dedos se congelaban al entrar en contacto con el acero de sus armas. En pleno invierno, respirar se convirtió en una empresa dolorosa, y los cascos de acero quemaban la cabeza. Bajo estas circunstancias extremas, el agotamiento trascendió el mero cansancio físico, convirtiéndose en una niebla mental que obstaculizaba la toma de decisiones y ralentizaba todos los movimientos. El sueño se convirtió en un lujo escaso, interrumpido por los sonidos lejanos de disparos, alarmas o la ansiedad perpetua que mantenía sus cuerpos en alerta máxima. La rutina y el miedo se volvieron inseparables, con este último nunca truly disipándose. Incluso en momentos de calma, la amenaza de una emboscada, una mina, un francotirador o un ataque sorpresa acechaba en cada paso. No había sentido de seguridad. Algunos soldados escribieron que los momentos más agonizantes eran los silenciosos, mientras anticipaban lo impredecible. La tensión constante desgastó incluso a los veteranos más experimentados,
que admitieron en sus diarios que el Frente Oriental era una experiencia única y aterradora, diferente a cualquier cosa que hubieran enfrentado en campañas anteriores. La propaganda oficial intentó levantar la moral con historias de heroísmo, imágenes de soldados sonrientes y reportes optimistas. Los periódicos y noticieros alemanes alababan los avances exitosos, las ciudades capturadas y la resistencia soviética en declive, pero la cruda realidad en el terreno contaba una historia diferente. En las líneas del frente, una realidad diferente se desplegó. Las ciudades devastadas no ofrecían refugio, no había recursos, y las poblaciones evacuadas o aniquiladas dejaron atrás un paisaje desolado. A medida que aumentaban las bajas, el tren, lejos de ofrecer control, era un campo de tensión constante. Algunos soldados se aferraban a panfletos con frases motivacionales que ya no resonaban con ellos. La desconexión entre la versión oficial y la experiencia real se hizo más evidente con cada día que pasaba. Sin embargo, muchos se abstuvieron de dudar abiertamente. En su lugar se aferraron a lo que conocían, repitieron las palabras de sus oficiales y creyeron en la victoria final como un refugio psicológico más que como una certeza estratégica. Para estos soldados, las cartas de la familia jugaron un papel crucial, ya que recibir noticias de casa era una de las pocas consolaciones disponibles. Estos breves mensajes lograron suspender temporalmente la sensación de abandono. Sin embargo, incluso en estas cartas, los soldados comenzaron a transmitir su desencanto a través de frases veladas que evadían la censura, pero que claramente transmitían la carga emocional del frente. Algunos hablaban de la vida difícil, de noches interminables o de una tierra sin fin, mientras que otros confesaban más explícitamente su miedo, frustración con las condiciones o incomprensión ante el lento progreso. Las experiencias compartidas entre los compañeros de armas también fueron ambivalentes. Mientras que se formaron fuertes lazos, surgieron tensiones. La fatiga generó discusiones, fricciones y desesperanza, y no todos resistieron de la misma manera. Algunos se volvieron al alcohol cuando estaba disponible, otros a la isolación o al comportamiento errático. Aunque se mantuvo la disciplina formal, el mando ya estaba notando los síntomas de un ejército que, aunque operativo, comenzaba a mostrar signos de profundo desgaste y agotamiento. La distancia geográfica también se hizo evidente en la comunicación con el alto mando. Las órdenes llegaban tarde o eran contradictorias, y a veces se basaban en mapas, suposiciones inexactas o obsoletas. La realidad en el terreno contradecía los informes de Berlín, resaltando la desconexión entre los tomadores de decisiones y los que estaban en las líneas del frente. A medida que los días se convirtieron en semanas, la tensión sobre los soldados continuó creciendo, como un testimonio del costo humano de una guerra que parecía no tener fin a la vista. A medida que el enemigo persistió en su resistencia, desafiando las expectativas de un colapso rápido, las unidades soviéticas se reagruparon, lanzaron contraataques y reclamaron terreno perdido. Cada intento posterior de avanzar, sin embargo, requirió grandes cantidades de recursos, energía y vidas humanas. El entusiasmo inicial que había acompañado el lanzamiento de la operación había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por una abrumadora sensación de agotamiento. La euforia dio paso a una sombría aceptación de las duras realidades del frente oriental, donde una rutina basada en la resistencia, más que en la anticipación de un éxito inmediato, se había convertido en la norma. En este sombrío contexto, algunos soldados buscaron consuelo en convicciones personales, rituales o supersticiones. Cruzaban los dedos antes de emprender una patrulla, repetían frases a sí mismos antes de dormir, o llevaban amuletos y fotos de familia escondidos en los bolsillos como una forma de hacer frente a la aplastante soledad.
La distancia emocional de sus vidas en casa continuó creciendo, dificultando cada vez más que ellos pudieran transmitir sus experiencias a otros. Lo que soportaban en el frente a menudo era demasiado horroroso para expresarlo con palabras, incluso para ellos mismos. Muchos comenzaron a sentir que solo sus compañeros podían comprender verdaderamente la profundidad de su sufrimiento, y este sentido de aislamiento se profundizó con cada semana que pasaba. A medida que las semanas se convirtieron en un interminable desvanecimiento, las expectativas de un regreso rápido a casa se desvanecieron. La perspectiva de regreso ya no se discutía en términos de fechas específicas, sino en vagas frases, como cuando esto termine o si logramos superar esto. El tiempo mismo se convirtió en un concepto fluido, con días que se fusionaban en una niebla indistinguible. Los relojes parecían detenerse, y solo el cambio de estaciones, a veces apenas perceptible, ofrecía algún sentido de progreso. Algunos soldados llevaban diarios personales, escondidos entre sus pertenencias, que proporcionaban una visión conmovedora y íntima de sus vidas. Estos escritos, que variaban en longitud y tono, hablaban del miedo al sueño, de los compañeros heridos que no podían ser evacuados, y de marchas que duraban más de 12 horas sin respiro. A través de estas entradas del diario, la cruda realidad de sus experiencias emergió, un testimonio de la incansable resistencia del espíritu humano frente a un sufrimiento inimaginable. A medida que avanzaba la guerra, surgieron reflejos de duda e incertidumbre entre los soldados alemanes en el frente oriental. Las duras realidades de su situación ya no podían ser ocultadas por la propaganda y el mandato ideológico que los había impulsado hasta entonces. Aunque pocos se atrevieron a expresar sus preocupaciones en voz alta, la discrepancia entre la imagen de la guerra proyectada en Berlín y la experiencia real de los que estaban en el frente se hizo cada vez más aparente. El entorno implacable del frente oriental, donde el enemigo no era solo el ejército enemigo, sino también el clima brutal, el terreno traicionero, la enfermedad y la soledad aplastante, fue erosionando lentamente la voluntad de luchar, poniendo a prueba la resistencia física y psicológica de cada soldado. En este paisaje desolado, los soldados alemanes continuaron adelante, impulsados por el conocimiento de que no tenían alternativa. Mientras tanto, surgía una forma diferente de resistencia, que llegaría a ser conocida como alemanes contra Hitler. Desde los primeros años del régimen nazi, individuos y grupos habían comenzado a expresar sus dudas y rechazo a las políticas impuestas, a menudo de manera sutil y oculta. Algunos optaron por guardar silencio, evitando manifestaciones públicas de lealtad, mientras que otros se atrevieron a expresar opiniones contrarias en círculos privados. A medida que avanzaba la guerra, estos gestos dispersos de desafío tomaron nuevas formas, dando lugar a bolsas de oposición que ya no podían ser ignoradas por las autoridades. Entre los grupos más activos estaban los jóvenes estudiantes, intelectuales y miembros de la Iglesia. Pequeños grupos muy unidos surgieron en las universidades, donde analizaron la situación del país con un sentido de solidaridad y creciente inquietud. Uno de los grupos más notables fue la Rosa Blanca, compuesto principalmente por estudiantes de Múnich, incluyendo a Hans y Sophie Scholl. Estos jóvenes escribieron y distribuyeron panfletos que cuestionaban las atrocidades que se estaban cometiendo, particularmente en el frente oriental, y apelaron a la conciencia moral de sus conciudadanos para resistir al régimen. Su mensaje no era de revolución armada, sino de conciencia ética y un llamado a la conciencia. La respuesta del Estado fue inmediata y brutal. Los miembros de la Rosa Blanca fueron arrestados, interrogados y condenados a muerte en juicios sumarios. Al mismo tiempo, otros jóvenes, sin afiliación universitaria,
estaban expresando su descontento en las calles. Los llamados jóvenes swing, grupos de jóvenes que rechazaban la disciplina del partido y la indoctrinación compulsiva, comenzaron a organizar reuniones clandestinas, a difundir música prohibida y a sabotear las actividades de la juventud hitleriana. Aunque no estaban organizados en una estructura formal y no buscaban derrocar al régimen, su mera existencia representaba un desafío a la uniformidad impuesta. En medio de la guerra y la opresión, estos jóvenes encontraron formas de afirmar su individualidad y resistir el control omnipresente del Estado nazi. Sus acciones, aunque pequeñas en escala, fueron un testimonio de la capacidad del espíritu humano para la defensa y la resiliencia frente a la adversidad abrumadora. A medida que el régimen aumentaba su control, algunos miembros de la oposición fueron arrestados, mientras que otros fueron ejecutados sin el beneficio de un juicio. Sin embargo, la Iglesia proporcionó un espacio para la disidencia, aunque limitado. Tanto las sectas católicas como las protestantes se esforzaron por mantener un grado de independencia doctrinal, con ciertas figuras religiosas hablando en contra de la eutanasia forzada y la persecución racial. El obispo católico Clemens von Galen, por ejemplo, dio sermones que criticaron abiertamente el maltrato a los individuos discapacitados. Aunque él mismo no fue arrestado, muchos de sus colaboradores sí lo fueron, y la Gestapo mantuvo un ojo atento sobre sus actividades. Dentro de los rangos militares, también había quienes comenzaban a cuestionar la dirección que el país estaba tomando. Algunos oficiales, desilusionados con el curso de la guerra y horrorizados por las atrocidades que habían presenciado en los territorios ocupados, comenzaron a conspirar en secreto contra el régimen. Estas preocupaciones eventualmente se consolidaron en el intento más ambicioso y organizado de eliminar a Hitler, el atentado del 20 de julio de 1944, dirigido por el coronel Klaus von Stauffenberg. El plan involucraba colocar una bomba en el cuartel general del Führer, eliminar a los líderes del partido y establecer un nuevo gobierno que buscaría negociaciones de paz. La operación fue diseñada minuciosamente, involucrando a numerosos oficiales militares de alto rango. Tal como se planeó, el dispositivo explotó, pero Hitler sobrevivió con solo heridas menores. El golpe de Estado, sin embargo, se derrumbó dentro de horas. La respuesta del régimen fue rápida y despiadada. Se ordenaron arrestos masivos y se implementaron purgas dentro del ejército y la administración civil. Más de 5.000 personas fueron arrestadas, muchas sin conexión directa con el atentado. Las ejecuciones continuaron sin cesar, con algunos siendo ahorcados con cables de piano, otros decapitados, y muchos sometidos a procedimientos que, en realidad, eran meras formalidades. El régimen filmó los juicios, utilizando las imágenes como una herramienta de intimidación. La represión no se limitó a los perpetradores del atentado, sino que también se extendió a sus familiares, amigos y colaboradores, ya sea reales o sospechosos. Se aplicó el principio de responsabilidad colectiva, lanzando una red amplia de culpa y castigo. Como resultado, el régimen endureció su control y la atmósfera de miedo y represión se profundizó, afectando innumerables vidas y ahogando cualquier disidencia restante. Las consecuencias del intento de golpe fallido marcaron un punto de inflexión, ya que el régimen nazi se volvió aún más despiadado en su búsqueda de control y dominio absoluto. En la Alemania nazi, las consecuencias de ser acusado de traición se extendían mucho más allá del individuo, ya que su círculo inmediato también podría enfrentar castigos bajo una lógica despiadada destinada a erradicar cualquier potencial disentimiento futuro. El mensaje era claro: no habría tolerancia para incluso el más mínimo gesto de oposición dentro de la sociedad alemana. La percepción de estos actos, sin embargo, fue desigual,
ya que una parte significativa de la población, influenciada por la propaganda y sujeta a una estricta censura, aceptó la versión oficial que presentaba a los conspiradores como traidores y cobardes. Se pronunciaron discursos públicos exaltando la lealtad absoluta al Führer y exigiendo castigos ejemplares para aquellos que se atrevieran a oponerse a él. Aún así, en ciertos sectores, particularmente entre aquellos que sufrían directamente las consecuencias de la guerra, comenzaron a surgir dudas. Algunos veían estos actos como una desesperada expresión de resistencia, mientras que otros los interpretaban como prueba de que no todos compartían la dirección que había tomado el país. La maquinaria de propaganda del régimen reaccionó adaptando su estrategia. Por un lado, enfatizó la imagen de unidad nacional y lealtad inquebrantable, presentando a Hitler como la víctima de una conspiración de traidores. Por otro lado, intensificó su lucha contra los enemigos internos, comparando a los opositores con saboteadores y espías. Se distribuyeron carteles, se organizaron eventos públicos y se lanzaron campañas para denunciar cualquier comportamiento sospechoso. La vigilancia se volvió omnipresente, proyectando una sombra de miedo sobre la población. Mientras tanto, la experiencia del ataque tuvo profundas repercusiones en el círculo íntimo de Hitler. El Führer, profundamente afectado por lo que había sucedido, se volvió cada vez más desconfiado y se distanció de sus asesores. Reorganizó su detalle de seguridad y ordenó nuevos protocolos para prevenir cualquier intento similar contra su vida. Su relación con los líderes militares se volvió cada vez más tensa. El poder de las SS aumentó y los órganos de supervisión se multiplicaron, afianzando aún más el control del régimen sobre el poder. La memoria de aquellos que se atrevieron a resistir, desde el estudiante que distribuyó panfletos hasta el soldado que dio su vida en una desesperada conspiración, permaneció fragmentada a lo largo del conflicto. Algunos fueron olvidados de inmediato, mientras que otros fueron presentados como traidores durante años venideros. A pesar de los esfuerzos del régimen para suprimir la disidencia, las cenizas de la resistencia continuaron brillando como un testimonio de la capacidad del espíritu humano para la defensa en el rostro de la opresión abrumadora. Solo mucho más tarde, después del colapso del régimen, comenzaron a ser reconocidas las voces de disentimiento como símbolos de una conciencia que, aunque minoritaria, no había sido completamente extinguida. La disentimiento interna en la Alemania nazi no logró alterar el curso de la guerra, pero reveló que incluso bajo uno de los regímenes más opresivos de la historia, había voces dispuestas a cuestionar, desafiar y resistir. En medio del miedo, el control absoluto y la omnipresente propaganda, había aquellos que eligieron un camino diferente, aunque sabían que su decisión probablemente los llevaría a la muerte. A medida que el conflicto se escalaba en todos los frentes y la posibilidad de un blitzkrieg exitoso desaparecía, el Tercer Reich se vio obligado a transformar completamente su estructura económica. Con el alcance de la guerra en expansión, la necesidad de una movilización sistemática de todos los recursos se volvió inevitable. Durante los primeros años, el régimen había mantenido una política ambigua, evitando una interferencia profunda en la economía civil. Sin embargo, el fracaso para aplastar rápidamente a la Unión Soviética y la entrada de los Estados Unidos en el conflicto en 1941 hicieron necesaria una drástica mudanza. Esta transformación culminó en la política de guerra total que se desplegó vigorosamente a partir de 1943, cuando el aparato productivo alemán se subordinó completamente a las necesidades de la guerra del Estado. Al frente de esta reorganización se encontraba Albert Speer, nombrado ministro de Armamentos después de la muerte de Fritz Todt. Aunque no era un ingeniero tradicionalmente entrenado, su cercanía a Hitler,
su capacidad administrativa y su disposición a centralizar decisiones lo convirtieron en el rostro de la eficiencia técnica del régimen. Bajo su liderazgo, se implementaron profundas reformas. Las industrias comenzaron a trabajar en estrecha coordinación con el aparato estatal, con las jerarquías empresariales adaptadas a la lógica de la producción militar. Se crearon comisiones técnicas, se optimizó el uso de materias primas y se eliminó la duplicidad en el diseño de armas. Speer estableció oficinas regionales de armamentos supervisadas por sus representantes personales, lo que permitió tomar decisiones rápidas sin interferencia de la burocracia tradicional. Las estadísticas comenzaron a mostrar un notable aumento en la producción de tanques, aviones y municiones, incluso bajo el constante bombardeo. La máquina de guerra alemana, que antes se veía obstaculizada por la ineficiencia y la mala gestión, ahora se había racionalizado y optimizado para las demandas de la guerra total. En 1943 se hizo un esfuerzo concertado para promover el milagro de la velocidad como un testimonio de la capacidad de Alemania para resistir y responder eficazmente a los desafíos que enfrentaba. Sin embargo, los niveles de producción aumentados no podían sostenerse únicamente con mano de obra alemana. El esfuerzo bélico exigía recursos humanos adicionales, lo que llevó a una dependencia del uso masivo de trabajadores forzados, principalmente de territorios ocupados. Millones de prisioneros, incluyendo tanto civiles como deportados, fueron traídos para realizar tareas en fábricas, minas y proyectos de infraestructura. Algunos eran prisioneros de guerra capturados en campañas anteriores, mientras que otros eran civiles seleccionados durante redadas en Polonia, Ucrania, Francia y otros países. Fueron transportados en condiciones precarias, alojados en barracones cerca de complejos industriales, custodiados por personal armado y sometidos a días de trabajo agotadores. La diferencia en el trato en comparación con los trabajadores alemanes era marcada, con castigos frecuentes y control ejercido sin piedad. La supervivencia de estos trabajadores dependía no solo de su rendimiento, sino también de la conducta arbitraria de sus supervisores. A pesar de las condiciones duras, el régimen justificó su presencia como una necesidad patriótica, deliberadamente ocultando la dimensión opresiva del sistema. Dentro de Alemania misma, la población también fue progresivamente absorbida por la lógica de la guerra total. A medida que el reclutamiento de hombres dejó grandes brechas laborales, estas fueron llenadas por la entrada masiva de mujeres en el mundo industrial. Aunque el régimen había mantenido un discurso tradicionalista sobre el papel de las mujeres, la presión de la guerra lo obligó a suavizar su postura. A partir de 1943, se promovieron campañas públicas para alentar a las mujeres a participar en la producción de armas. Se ofrecieron cursos técnicos, se adaptaron fábricas y se establecieron horarios compatibles con la vida doméstica. Algunas unidades de producción incluso instalaron cafeterías y centros de cuidado infantil. Esta movilización se presentó como un esfuerzo conjunto para la victoria, con revistas que mostraban a mujeres en uniformes de trabajo junto a tanques y aviones. La narrativa del régimen enfatizó la importancia del esfuerzo colectivo, presentando las contribuciones de las mujeres como cruciales para el esfuerzo bélico. Como resultado, la participación de las mujeres en la fuerza laboral se volvió cada vez más normalizada, con sus roles en industrias como la manufactura de municiones y aeronaves volviéndose más visibles. La maquinaria de propaganda trabajó incansablemente para reforzar este mensaje, creando una imagen de una Alemania unida y decidida, donde todos trabajaban juntos hacia un objetivo común. A medida que la nación experimentaba cambios significativos, las facciones conservadoras alimentaban sospechas. Sin embargo, la maquinaria estatal presentaba una imagen unida en apoyo al esfuerzo bélico.
El control del gobierno sobre la vida civil se volvió casi absoluto, con decisiones relacionadas con el destino de cada ciudadano emanando directamente desde el cuartel general del Reich. Los empleos se asignaban según criterios de producción, y la movilidad laboral se restringía para prevenir desequilibrios regionales. Con los sindicatos disueltos antes del conflicto, no había oportunidad para la negociación o la protesta. El Estado asumió la responsabilidad de organizar las condiciones laborales, estableciendo la jornada laboral, distribuyendo raciones y autorizando permisos, mientras que las fábricas operaban continuamente, día y noche, bajo un sistema de turnos rotativos justificado por la necesidad de alcanzar un objetivo compartido. Este proceso fue reforzado por el aparato de propaganda, que difundió la idea de una comunidad nacional en armas, presentando a los trabajadores como combatientes en el frente interno. Las estaciones de radio transmitían informes sobre el progreso de la producción, y los periódicos celebraban las cifras de fabricación como si fueran victorias militares. En este contexto, cualquier desviación del esfuerzo colectivo era denunciada rápidamente como sabotaje o traición. El impacto de esta transformación fue profundo, con ciudades llenas de carteles que pedían sacrificio, oficinas organizadas para responder a necesidades estratégicas y niños instruidos en los principios de la disciplina productiva. Las escuelas difundían ejemplos de esfuerzo técnico y los jóvenes eran enviados a fábricas o granjas como parte de su entrenamiento patriótico. Esto no era solo una economía que servía al esfuerzo bélico, sino una cultura de trabajo bajo control estatal. La organización se presentaba como superior al modelo liberal, al que se acusaba de ser disperso y caótico. Según la retórica oficial, el modelo alemán demostraba que la disciplina podía transformar incluso los tiempos más desafiantes en momentos de crecimiento y orden. Albert Speer era presentado como el símbolo de esta capacidad, apareciendo en público con planes, gráficos y trabajadores detrás de él, discutiendo soluciones prácticas. No llevaba un uniforme militar ni utilizaba lenguaje ideológico, lo que aumentaba su credibilidad como técnico al servicio del Führer. Hitler lo citaba como ejemplo de la nueva generación de líderes alemanes capaces de combinar eficiencia y lealtad, demostrando la capacidad del Estado para movilizar a sus ciudadanos en apoyo del esfuerzo bélico. A medida que la nación se unía detrás de la guerra, el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida se volvía más pronunciado, con el gobierno orquestando un esfuerzo vasto y coordinado para apoyar la campaña militar. Las consecuencias de esta transformación fueron de largo alcance, dando forma a la vida diaria de los ciudadanos e imponiendo una estructura rígida y disciplinada a toda la sociedad. En contraste con los tradicionales burócratas, este modelo de ministerio técnico defendió el concepto de un gobierno dinámico que respondía adaptativamente a las demandas cambiantes del conflicto. A medida que pasaba el tiempo, sin embargo, las demandas se intensificaron y se implementaron sistemas de racionamiento estrictos. El movimiento dentro del país estaba estrictamente regulado, las celebraciones privadas estaban severamente limitadas, y la cultura de ocio estaba subordinada a la cultura del sacrificio. Las actuaciones consideradas frívolas fueron posteriormente prohibidas, mientras que el cine fue requisado para exaltar la resistencia nacional y la música ligera fue reemplazada por marchas y coros patrióticos. Las iglesias, aunque se les permitió mantener sus actividades, se les pidió que respaldaran el esfuerzo colectivo con mensajes de unidad y compromiso inquebrantable. El sistema era todo abarcador, sin dejar ningún aspecto de la vida sin tocar, ya que cada esfera estaba subyugada para servir al objetivo único de sostener la guerra a cualquier costo. La utilización extensiva de trabajo forzado, junto con la movilización total de recursos internos, permitió que la economía alemana mantuviera su nivel de producción
incluso cuando el curso de la guerra se volvió decididamente adverso. Esta paradoja fue astutamente explotada por la propaganda como prueba de que la nación permanecía inflexiblemente fuerte. El sufrimiento se presentó como un sacrificio inevitable pero heroico, ya que la idea de resistencia reemplazó a la de victoria rápida. Las figuras técnicas asumieron una gran importancia que las conquistas territoriales, y el Reich se presentó como una máquina formidable y cohesiva. El hecho de que la producción de armas alcanzara niveles récord se consideró suficiente para afirmar que la causa aún estaba muy viva. La narrativa que rodeaba el esfuerzo de guerra experimentó una transformación significativa, pero el control sobre la población se intensificó. Todos los alemanes, ya fuera dentro o fuera de una fábrica, se vieron obligados a asumir su papel designado sin vacilación. En consecuencia, la guerra total trascendió al Reich no solo en su economía, sino en su propia estructura social. Los acontecimientos decisivos de Stalingrado, la pérdida del Sexto Ejército y el posterior colapso de la moral alemana marcaron un punto de inflexión crucial. La derrota en Stalingrado, formalmente confirmada en enero de 1943, sirvió como una línea divisoria, separando claramente el período antes y después de la guerra para Alemania. Las consecuencias de la derrota estuvieron marcadas por una profunda turbulencia emocional que resonó profundamente dentro del ejército y la población en general. En las semanas que siguieron, un inquietante silencio invadió el discurso oficial, como si la mera mención de la victoria se hubiera convertido en un recuerdo lejano. El término Stalingrado estaba rara vez en los labios de los altos funcionarios, y cuando se pronunciaba era con un tinte de temor. La retirada que comenzó en este punto no fue solo territorial, sino también psicológica, permeando todos los niveles del aparato estatal y la población civil, que por primera vez comenzó a mirar hacia el futuro con una mezcla de miedo y desesperanza. Dentro del ejército, las percepciones experimentaron una transformación rápida. Muchos oficiales habían depositado una confianza inquebrantable en la capacidad de Alemania para liberarse de situaciones difíciles. Sin embargo, la rendición del Sexto Ejército asestó un golpe aplastante a esta confianza. Los informes de comando internos comenzaron a exhibir signos de desorientación, ya que las preocupaciones sobre las capacidades del enemigo, la creciente presión en otros frentes y la imposibilidad de mantener una iniciativa estratégica pasaron a ser lo más importante. Las comunicaciones entre los comandantes revelaron una pérdida de fe en la estrategia central, con algunos dándose el lujo de cuestionar las decisiones del alto mando que hasta entonces habían estado por encima de cualquier crítica. Lo que anteriormente se había percibido como una campaña compleja pero manejable, había degenerado ahora en una serie de maniobras defensivas con poco margen de control. En el este, los signos de retirada se volvieron gradualmente más pronunciados, a medida que las rutas de evacuación de los territorios ocupados, la destrucción de unidades destrozadas y la escasez de refuerzos suficientes comenzaron a generar un cambio en la narrativa. Las imágenes de columnas alemanas retirándose a lo largo de caminos embarrados, a menudo sin cobertura aérea, se convirtieron en un espectáculo familiar. Los soldados ya no eran vistos como conquistadores, sino como supervivientes luchando por mantenerse en pie. A medida que aumentaban las bajas, también lo hacía la presión sobre los comandantes de nivel medio, que se vieron obligados a responder a situaciones para las que no estaban preparados. La iniciativa alemana se había evaporado, y el adversario ahora dictaba el ritmo de los acontecimientos. En el nivel de liderazgo político, el impacto de Stalingrado fue devastador. El aura de confianza absoluta que Hitler había cultivado comenzó a erosionarse, dejando en su lugar una sensación de incertidumbre y duda que solo continuaría creciendo.
En medio de exhibiciones públicas de una determinación inflexible, una persona muy diferente surgió en privado. El individuo se volvió cada vez más irritable, desconfiado y menos receptivo a perspectivas externas. La estructura de mando, a su vez, se volvió aún más rígida. Las sugerencias fueron desestimadas de inmediato, las pérdidas se minimizaron y las propias capacidades se exageraron enormemente. Ciertos generales comenzaron a notar que el centro de toma de decisiones ya no respondía a evaluaciones realistas, sino que reaccionaba a una visión distorsionada de la situación. Las reuniones se convirtieron en tensas confrontaciones, con aspectos críticos deliberadamente evitados por miedo a ser superados. Mientras tanto, el aparato de propaganda continuó esforzándose por presentar una apariencia de firmeza, pero las grietas ya eran demasiado evidentes, incluso dentro de los círculos más leales. Inicialmente, la propaganda oficial intentó encubrir el desastre, alabando sacrificios heroicos, últimos esfuerzos y lealtad inquebrantable al líder. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los informes de los prisioneros y las noticias extranjeras que llegaban mediante medios no controlados hicieron imposible mantener el velo. Las estaciones de radio extranjeras en onda corta ganaron una audiencia creciente, y las familias que no habían recibido noticias de sus hijos desaparecidos en el frente comenzaron a temer lo peor. Los rumores sobre los acontecimientos en Stalingrado se extendieron de manera incontrolable, y mucha gente ya no confiaba en las cifras oficiales. En fábricas y barrios, el nombre de la ciudad rusa se convirtió en sinónimo de catástrofe. Fue la primera vez que el concepto de derrota comenzó a tomar forma en la mente del pueblo alemán. La sociedad civil experimentó un cambio en su percepción del conflicto. Años antes, los discursos de victoria habían sido recibidos con entusiasmo. Ahora, eran recibidos con escepticismo. Las colas en las tiendas se alargaron, el correo llegó con retraso y la ansiedad se volvió cada vez más palpable. Las conversaciones adquirieron un tono diferente, reflejando la creciente inquietud e incertidumbre que había comenzado a impregnar la vida cotidiana. En medio de seguridades oficiales en curso, un número creciente de personas comenzó a discutir silenciosamente la posibilidad de un resultado desfavorable. Aunque la censura permaneció en vigor, las conversaciones privadas ya se estaban extendiendo sobre la posibilidad de que la guerra estuviera perdida. Algunas personas permanecieron confiadas en que un giro repentino de los acontecimientos podría ocurrir, mientras que otras, más realistas, comenzaron a prepararse mentalmente para lo que parecía inevitable. En este ambiente surgieron expresiones sutiles de resistencia pasiva. Estas no eran gestos organizados ni movimientos políticos articulados, sino reacciones individuales, una falta de entusiasmo por el trabajo, desinterés en las campañas oficiales y evasión del discurso público. La presión de los demás permaneció, pero más y más personas buscaron formas de expresar su descontento sin exponerse a represalias directas. La retirada militar, combinada con una creciente pérdida de confianza en el liderazgo, tuvo un impacto profundo. Se percibió que las decisiones ya no respondían a criterios nacionales, sino a la obstinación de un liderazgo desconectado de la realidad. Los intentos de mejorar la moral a través de discursos, condecoraciones y desfiles resultaron cada vez más ineficaces. Incluso algunos funcionarios del partido reconocieron en privado que el espíritu inicial había desaparecido. Las promesas de victoria rápida ya no eran convincentes, y la pregunta que comenzó a surgir en el aire era cómo resistir, no cómo ganar. Los oficiales en el frente, al igual que los trabajadores en la retaguardia, sintieron la presión. La energía que había caracterizado los primeros años se transformó en una mezcla de agotamiento, resignación y miedo. En este contexto, la sociedad alemana
experimentó una transformación silenciosa. No hubo una sublevación abierta ni un estallido masivo, pero sí un cambio profundo en la forma en que se vivía la vida cotidiana. La obediencia se volvió más mecánica, las expresiones de entusiasmo más forzadas y el seguimiento de las órdenes más automático. La gente continuó cumpliendo con sus deberes, pero sin la misma convicción que antes. La tensión subyacente era palpable, ya que los individuos luchaban por aceptar la realidad cambiante de su situación. A medida que pasaban los días, la fachada de unidad y determinación comenzó a resquebrajarse, revelando un paisaje más complejo y matizado de emociones y sentimientos. La guerra, que una vez se consideró una gloriosa empresa, ahora se veía cada vez más como una lucha agotadora y sin fin, sin un final claro a la vista. Berlín yacía en ruinas, un testimonio brutal del devastador final de la guerra de Alemania. A medida que la marea de la guerra se volvía bruscamente en contra de la nación, sus ciudades comenzaron a sentir el peso total de los bombardeos aéreos aliados, que a partir de 1943 se volvieron cada vez más frecuentes, intensos y devastadores. Las noches, que antes eran un tiempo de descanso, se habían transformado en momentos de angustia constante, con sirenas ululando incesantemente, refugios llenos de familias enteras y explosiones sacudiendo todo a su paso. Al amanecer, las calles eran irreconocibles, con edificios reducidos a nada más que ruinas humeantes. Los negocios habían sido pulverizados en escombros, y los hogares se habían convertido en restos esqueléticos. El costo humano era estremecedor, con miles de vidas perdidas. Los servicios esenciales habían colapsado, el suministro de agua y electricidad había desaparecido, y la comida se había convertido en un artículo escaso. El miedo se había convertido en una presencia permanente, un compañero constante de la población. La destrucción ya no se trataba solo de devastación material, también era un golpe a la moral de una población que comenzaba a aceptar que la derrota no solo era posible, sino también inevitable e inminentemente cercana. El régimen, desesperado por mantener el control, implementó medidas cada vez más desesperadas, incluyendo la organización del Volkssturm, una fuerza de defensa compuesta por hombres que eran demasiado jóvenes o demasiado viejos para el servicio regular. Estos soldados improvisados recibieron un entrenamiento apresurado, estaban equipados con armas obsoletas y recibieron misiones imposibles frente a un enemigo decidido y en avance. En las calles, los adolescentes en uniformes improvisados, los ancianos armados con bastones afilados y las mujeres, que ya no solo se encargaban de las tareas domésticas sino también de la defensa civil, eran una vista común. Las escuelas se habían convertido en centros logísticos. Las plazas se habían transformado en arsenales y puntos de distribución de alimentos, y las instrucciones cambiaban constantemente a medida que cada vecindario luchaba por sobrevivir con los recursos limitados disponibles. La propaganda continuaba repitiendo la promesa de victoria ultimate, pero la mayoría de la población ya había dejado de creer en estos mensajes. La brecha entre la retórica oficial heroica y la dura realidad se había vuelto demasiado ancha, y la población se había quedado frente a la brutal verdad de su situación. En los últimos días, el lenguaje de los informes oficiales hablaba de contraataques, pero la realidad en el terreno era una de sucesivas retiradas, destrucción y muerte. El avance del Ejército Rojo desde el este se temía que fuera el preludio del colapso final. Corrían noticias de aldeas arrasadas, episodios brutales y venganzas desenfrenadas. En Berlín, el sonido de los cañones soviéticos se hizo más fuerte a medida que el bombardeo se intensificaba sin cesar, transformando la capital, que una vez fue un símbolo de poder y orgullo, en una ciudad asediada sin salida. Las calles estaban llenas de trincheras improvisadas,
Los edificios se redujeron a fortalezas medio derruidas, y los refugios subterráneos se convirtieron en tumbas compartidas. Mientras la población luchaba por sobrevivir, estaban inseguros de si temer a los obuses, a los francotiradores o a sus propios comandantes, que seguían ejecutando implacablemente a aquellos a quienes consideraban cobardes o saboteadores. El fin del régimen llegó sin fanfarria, como una decisión final tomada en un búnker subterráneo. En medio del caos, las noticias se difundieron sin detalles ni confirmación oficial, provocando ni sorpresa ni conmoción, sino un silencio absoluto que, para muchos, era simplemente la comprensión de que todo había terminado. No había estructuras de mando coherentes, no había plan, no había dirección posible, y lo único que quedaba era una sensación de vacío ante lo inevitable. La rendición se firmó unos días más tarde, cuando los últimos reductos de resistencia cayeron y los soldados restantes depusieron las armas. Así, la guerra de Alemania llegó a su fin. Lo que quedó fue un país reducido a escombros. Las ciudades eran montones de ruinas, las comunicaciones estaban cortadas, las fábricas estaban destruidas y las familias estaban dispersas. Los supervivientes vagaban entre los escombros buscando algo para comer, algo para beber o simplemente a alguien que reconocieran. Los hospitales estaban abrumados, las escuelas estaban cerradas y no había transporte ni servicios, solo humo en el aire, silencio en las calles y cuerpos abandonados por todas partes. La nación que una vez fue grande ahora era solo una sombra de su antiguo yo, dejada para recoger los pedazos y preguntarse qué deparaba el futuro. La devastación era absoluta y la gente se quedó para llorar la pérdida de su país, sus hogares y sus seres queridos. La guerra finalmente había llegado a su fin, pero la verdadera lucha apenas había comenzado. En la secuela de un colapso catastrófico, el Estado se había desintegrado, dejando un profundo vacío de poder en su estela. La autoridad que antes funcionaba había llegado a un punto muerto y los individuos ahora luchaban por aferrarse a los menguados restos de sus vidas. Cada momento de vigilia estaba consumido por la desesperada lucha por sobrevivir, ya que el implacable paso del tiempo permitía muy poco respiro para la reflexión. La lucha diaria por mantenerse vivo se había convertido en una prueba abrumadora, con cada persona luchando por sacar una existencia precaria, sus sentidos aguzados en un esfuerzo constante por navegar el paisaje traicionero que ahora se extendía ante ellos. A medida que las fronteras entre el orden y el caos comenzaban a desdibujarse, la propia tela de la sociedad parecía estar deshilachándose hilo a hilo, dejando atrás un paisaje devastador y desolado. En este ámbito desolado, la noción de un mañana seguro había dado paso a una abrumadora preocupación por el presente, ya que las personas luchaban por encontrar la fuerza para seguir adelante, sus corazones pesados, con el conocimiento de que cada nuevo día traería su propio conjunto único de desafíos. La inquietante quietud que había caído sobre la tierra solo estaba interrumpida por los débiles susurros de una población al borde del colapso, sus voces un conmovedor recordatorio de la transitoriedad de la existencia humana y el poder duradero del espíritu humano.